Federación Pleiadiana Unida de Planetas, Consejo de los Pueblos de Taygeta, Equipo de Comunicación, mensaje de Isrish Muna de Erra, líder del Consejo de los Pueblos de Taygeta. Ahora hablaré sobre nosotros como personas. Entendiendo vuestro natural interés sobre nosotros, nos describiré para vosotros. Nuestra apariencia es semejante a la vuestra. Somos formas de vida biológicas como vosotros. Somos más altos y estéticamente más atractivos, parcialmente por una genética más refinada y evolucionada. Nuestra belleza se origina en nuestro propio desarrollo espiritual. Vosotros estáis por descubrir que la genética es solo un tercio de la apariencia estética. Las vibraciones de alta frecuencia originan una regeneración genética que proporciona una apariencia con un mayor atractivo, y que es el desarrollo espiritual lo que logra manifestar la belleza del amor y la armonía. Adquieran la conciencia sobre que todo se origina desde dentro de vosotros. La belleza verdadera es espiritual, no material. Tanto hombres como hembras llevamos el cabello largo. Algunos hombres lo llevan corto o a los hombros. La mayoría prefiere llevarlo largo. A diferencia de las equivocadas descripciones ofrecidas, ellos no suelen mantener su vello facial en su gran mayoría. Quienes sí lo mantienen tienen gran cuidado y pulcritud de su vello facial, no dejando crecer demasiado el mismo. Se considera poco estético dejarlo crecer en demasía. Nuestros cuerpos carecen de vello excepto en la cabeza y en el caso de los hombres en su rostro. Nuestros sentidos se encuentran mucho más desarrollados y son más sensibles. Nuestro propio campo de energía nos permite sentir y percibir nuestro entorno sin necesidad de tocar físicamente, permitiéndonos percibir aspectos materiales y supersensoriales del entorno. Nuestra visión es diferente a la vuestra porque vosotros os encontráis limitados a un solo espectro de luz. Nosotros podemos ver en los campos infrarrojo, luz visible y el ultravioleta. Nuestros ojos son un tercio más grandes y nuestra visión nos permite ver en la oscuridad con perfecta definición y claridad del entorno. Nuestro olfato, oído y gusto son muy sensibles y se complementan entre sí, lo que nos permite distinguir diferentes aromas y estos podemos saborearlos. Nuestra audición es muy sensible y escuchamos en un rango amplio de frecuencias de sonido. Los lóbulos de nuestras orejas son más grandes y esto nos permite captar un mayor rango de sonido. También nuestras orejas se encuentran más adelantadas en su posición que las vuestras. También poseemos sentidos y habilidades espirituales adquiridas con nuestra evolución, como es la habilidad de sentir a los demás, la comunicación telepática, la conexión psíquica con los demás en una conciencia colectiva. De esto os hablaré más adelante. Otro aspecto físico en el cual nos diferenciamos en una forma distante de vosotros son nuestros órganos reproductores, los cuales son similares a los vuestros y diferentes. Las hembras ovulamos a voluntad de forma consciente. No experimentamos las molestias que vosotras experimentáis. El hecho de ovular en una forma excesivamente frecuente es por causa de la influencia de la luna y a causa de una manipulación genética. Esta excesiva ovulación origina una irritación nerviosa constante y causa una inflamación dolorosa en vuestra ovulación. De forma natural, vosotras deberíais ovular solo 1 o 2 veces por cada órbita. Con el conocimiento genético que ya poseen, pueden revertir esta manipulación. Además de ovular a voluntad, poseemos un órgano que vosotras no disponéis, y es la bolsa seminal. En ella guardamos la semilla masculina y la mantenemos viva hasta que el óvulo ha madurado. Entonces liberamos la semilla para realizar la fecundación. Los hombres solo nos proporcionan su semilla para engendrar
el resto del tiempo es reabsorbida por su cuerpo. Sobre nuestro parto, este es indoloro. Sentimos las contracciones que nos avisan que nuestro bebé está listo para emerger de nosotras. Cuando esto ocurre, el parto ocurre dentro de unas cubas llenas de un líquido similar a donde nuestro bebé se desarrolla y se encuentra en la misma temperatura de nuestro cuerpo. No parimos acostadas, lo hacemos de pie, flexionando nuestras piernas y somos asistidas por 3 asistentes. Una de ellas recibe al bebé y las otras 2 nos ayudan a sostenernos. Esta forma permite a nuestro bebé emerger con facilidad y sin esfuerzo. Una vez que nuestro bebé ha emergido, no cortamos el cordón que nos une de inmediato. Esperamos unos momentos a que se adapte al exterior, durante los cuales lo sostenemos en nuestros brazos y le motivamos a tomar su primera respiración. Cuando esto ocurre, se procede a cortar el cordón. Al sostenerlo durante esos momentos, nuestro bebé siente el calor de nuestro cuerpo, lo que hace se sienta seguro y cómodo. Una vez cortado el cordón, se llama el padre para que también establezca su vínculo paterno con el bebé y este con su padre. Esto es muy importante hacerlo porque, al ser telepáticos, el vínculo debe establecerse desde ese momento. El bebé permanece con el padre el tiempo en el cual la madre completa su aseo posterior al parto. Más adelante, ambos padres son conducidos a la habitación de recuperación y permanecen juntos al lado de su bebé. Los padres comparten el mismo lecho y colocan a su bebé en medio de ellos. Nunca separamos a nuestros bebés de nuestro lado, por lo que no existen cunas como es en Terra. Cuando hay hermanos mayores, estos también acunan a los más pequeños, lo que provee vínculos y lazos muy fuertes entre nosotros. El tiempo de estancia en la habitación de recuperación es de 3 días. Como resultado, nuestra reproducción es consciente y mutuamente planeada. Los hombres taiguetanos también cuentan con profundas diferencias con vosotros, los hombres de Terra. Físicamente son atléticos y mucho más fuertes que vosotros los hombres de Terra. Debo hacer notar que una diferencia con vosotros, seamos hombres o hembras, es que os superamos en altura, lo que debe tenerse en consideración. Son más varoniles, sensibles y de un carácter gentil hacia nosotras. La sensibilidad y gentileza son características que las hembras terrestres desprecian sin razón ni lógica. Ellos se muestran protectores hacia nosotras y nos miman. Esta actitud no se considera como una forma de avances amorosos hacia nosotras. Nuestra mutua convivencia se encuentra más allá de la materialidad. Nuestros lazos y vínculos son espirituales. Es importante para lograr comprendernos saber que todos los taiguetanos somos una misma familia de almas. Por lo tanto, entre nosotros impera el mutuo respeto y absoluta comprensión. Los hombres taiguetanos no tienen expuestos sus órganos reproductores. Estos se encuentran dispuestos internamente, por lo que físicamente se parecen a nosotras. Su espiga reproductora solo emerge para funciones biológicas y durante la intimidad. Sabemos que esto resulta extraño a ustedes. Sin embargo, no debiera resultar así porque muchos de nosotros no tienen semejanza con lo que han creído y han imaginado sobre nosotros. Respecto de vosotros, somos otra especie humana con muchas semejanzas con vosotros y también con grandes diferencias. Todos nosotros ponemos gran atención a nuestra apariencia y estética personal, no por vanidad, sino por respeto a nuestro ser creacional. Todo nuestro comportamiento y conducta es guiada por este respeto que se extiende entre nosotros. Nuestros vínculos no se fundamentan en el ego y su necesidad de satisfacción individualista, se fundamentan en la unidad espiritual de las almas que vibramos en una misma frecuencia. Así también, la unión de pareja no es impulsada por atracción física ni es guiada por intereses materiales. Es la sagrada unión de llamas gemelas.
Nuestro clan de almas no es un lazo por la sangre, sino un sagrado vínculo entre almas. Ser padres es un vínculo que se origina en la entrevidas entre almas y el cual se realiza durante la encarnación. Ser madre y padre es una responsabilidad sagrada ante el alma o las almas que han confiado en nosotros para apoyar su desarrollo y el de nuestra civilización. Nada hay más sagrado que sea más noble e importante entre nosotros que servir como padres. Seguido de ser guías, mentores y emisarios, trabajadores y guerreros de la luz. En la siguiente parte os hablaré más sobre esto. Nuestra vida no se fundamenta en la adquisición de posesiones materiales, adquirir poder y dominio sobre otros, ni satisfacer las vanidades del ego, sino en un continuo autodescubrimiento, desarrollo y progreso hacia formas más elevadas de ser, mejorándonos a nosotros mismos constantemente.